Bueno, gloria al Señor, buenas tardes a todos, bendiciones a todas ustedes, a todos los que están acá presentes. Le damos gracias al Señor, una semanita más que estamos aquí en esta casa, en este hogar, para compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les cuento, mis hermanitos, que las personas nos continúan visitando en el canal de YouTube. Creo que la semana pasada les dije que vivíamos en un tiempo donde las evidencias no significan mucho, ¿no? Sencillamente por decir algo ya descalificas todo lo que se dijo con evidencia, y entonces se dice cualquier cosa en contrario a eso que uno presentó y explicó y manifestó y tomó su tiempo para hacer todo eso. En el estudio sobre esta roca edificaré mi iglesia, estamos hablando de 2 estudios, ¿correcto? Donde repetimos, donde probamos, donde dijimos, y ya no sabía qué más ni leer ya, que dijera la roca y la piedra, y cada vez que lo hicimos decía que era Cristo Jesús la roca. Entonces un señor en YouTube me puso un comentario y me puso, fíjate lo único que me puso, sí, es Pedro la roca. ¡Wow! Oye, después de todo lo que oído. ¿Ah? Es increíble, ¿no? Sí. ¿Qué manera? Sí. O sea, que la ceguera de las personas... Mira, cuando nosotros vemos esas cosas así, nos damos cuenta que si no fuese por el Espíritu, ni Pedro hubiera podido haber dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque aún Jesucristo, cuando preguntó, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Correcto? ¿Qué dijeron? Unos dicen que tú eres el Elías, otros dicen que eras un profeta. Y él les enseñaba y les demostraba por el poder que había en él, que él no era ninguno de esos. Él nunca dijo ser el Elías, él dijo que fue Juan Elías. Por el contrario, ¿no? Y él les decía y les enseñaba que él era el enviado, el Mesías, el Cristo. Pero sin embargo, la gente seguía diciendo lo que no era él. Y Pedro, cuando dijo que era el Cristo, Jesucristo le dice que no tampoco fue por él, sino por revelación que le dio Dios. Entonces, después de todo lo que yo expliqué, este señor dijo, sí, es Pedro la roca. A mí me causa una sorpresa tan grande, pero no nos deberíamos de sorprender. No nos deberíamos de sorprender porque definitivamente, como te digo, el ejemplo que te acabo de dar, y es porque se me acaba de ocurrir. No lo creen y no. Aunque lo lean, no lo creen. Aunque lo lean, aunque tú se los repitas, aunque tú se los pruebes, si Dios no revela la verdad, no hay verdad para ellos. Y yo he hablado con personas y les he dado la Biblia y les he dicho, léelo tú. Y lo han leído y siguen encaprichados en sus creencias. Entonces, la semana pasada, y lo he dicho muchas veces, considerémonos bendecidos como Pedro, que le dijo bienaventurado, extremadamente bendecido eres Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, yo sí voy a dejar esta parte de lo que estoy diciendo en el estudio, para que esta persona, si me vuelve a escuchar, escuche el comentario, para tratar nuevamente a ver si le abre el Señor el entendimiento y vuelva a examinar el estudio, los 2 estudios y todos los estudios que tenemos. Es increíble, ¿no? Y mira, y no solamente en el catolicismo romano, en los testigos de Jehová, están empeñados con Jehová. Todo es Jehová, en los adventistas con el sábado, hay que guardar el sábado. Así son las religiones, ¿verdad? Pero en ese momento, bendecido, cuando yo leí eso, me di cuenta de que si no es por el Espíritu Santo, no hay revelación. Pero bueno, vamos a continuar orando por ello, ¿no? Pero bueno,
la clase de esta tarde, santificados por la palabra. Como cada clase, vamos a tomar varias notas, vamos a tomar apuntes y oramos al Señor de que Él dé revelación de su palabra, ¿verdad? Porque vamos a hablar mucho de su palabra en esta tarde. Santificados por la palabra. Vamos a tomar la primera notita, por favor. Bendecidos, la palabra es el agua espiritual. Hay tantas cosas que todavía tenemos que ir trabajando con nuestros bendecidos hermanos cristianos, ¿verdad? Y alcanzar a los que todavía no se han manifestado, que son llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hay tantas cositas en las cuales nos aferramos tanto, como el bautismo, la cena, el sábado, esto, lo otro, que cuando nosotros entendemos y leemos el Evangelio y lo entendemos tal y como es, nos tenemos que dar cuenta de que todo es un asunto espiritual, bendecido. Todo es una obra de Dios en nosotros. No es obra que nosotros podamos hacer hacia Él. No podemos hacer absolutamente nada, bendecidos. Eso no quiere decir que no tengamos una responsabilidad delante de Él, ¿correcto? Tenemos una responsabilidad más que todo en cómo controlamos, manejamos nuestra carne, porque en nuestra carne están todas nuestras concupiscencias, nuestros deseos de hacer lo malo. Desafortunadamente la carne lo único que quiere hacer es lo malo. En la carne tenemos la capacidad de mentir, de robar, de cometer impureza sexual, un montón de cosas. Todo está aquí. Egoísmo, gritería, maledicencia. Todo está aquí, bendecido. Pero si no transformamos nuestra mente por la revelación del Espíritu, porque es que estoy convencido que si no es por la revelación del Espíritu no hay nada, entonces no tenemos cambios positivos. Pero tenemos que seguir trabajando con nuestros bendecidos que nos escuchan para que poco a poco vayan soltando esas pequeñeces que no tienen importancia realmente para nuestra vida espiritual. La palabra es el agua espiritual. La palabra es el agua espiritual. Vamos a ir a 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11, por favor. Gloria al Señor. 1 Corintios 6:11. ¿Estamos ahí, bendecidos? ¿Abba Padre? 6:11 dijiste. Sí. Dice, y esto erais algunos de vosotros, mas sois lavados. Sois lavados. Esa palabra lavados significa lavar completamente. Es decir, dice la traducción así, bendecido, es decir, haber remitido. Esa es la definición que aparece. Lavar completamente, es decir, haber remitido. Entonces, ¿qué significa remitir o remitido? Remitido significa perdonar, alzar una pena, eximir o liberar. O liberar. Repito. Dice 1 Corintios 6:11, y esto erais alguno de vosotros, mas sois lavados. Lavado significa lavar completamente, es decir, haber remitido. La palabra remitido significa perdonar, alzar una pena, eximir o liberar. Eso es lo que hemos sido hechos. Hemos sido perdonados, se nos quitó una pena que teníamos encima, hemos sido liberados de lo que éramos antes. Nos han trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces dice, bendecidos, y esto erais alguno de vosotros,
mas sois lavados, mas sois santificados. Santificados, ¿qué significa santificados? A ser santos, o sea que tú fuiste hecho santo. Purificar, consagrar. Acá donde dice liberar, añádele por favor de una obligación. De una obligación. Se me olvidó eso ahí. Eximir o liberar de una obligación. Por favor, añádeselo a tu definición ahí. Santificado significa hacer santo, es decir, purificar o consagrar. ¿Cuántos lo creen, bendecido? Amén, gloria al Señor. ¿Ustedes creen que han sido lavados, perdonados, santificados? ¿Ustedes lo creen? Amén, correcto. ¿Por qué lo creen ustedes? Porque está escrito, ¿correcto? Exacto. Esa es la única razón por la cual nosotros lo creemos, porque está escrito. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que por su misericordia el Espíritu nos revela que esto que estamos leyendo es la verdad, bendecidos. De otra manera no creeríamos, porque otras personas lo escuchan y no lo creen. Por más que le digamos, por más que lo repitamos, no lo creen. Lamentablemente. Aprender a aceptar esa realidad. Dice, mas sois santificados, mas sois justificados. Mira que hay 3 cosas importantes. Justificados. Eso significa hacer justo o inocente. Pero Él te hizo justo y Él te hizo inocente. El inocente viene de pureza, ¿no? Eres puro para Él, ¿ya? ¿Tú sabes por qué? Tiene que estar ahí. Tiene que ser así porque el Espíritu mora en ti. Amén. Correcto. Y para el Espíritu morar en ti, tiene que cambiar todo esto para poder hacerte digno de que Él more en ti. Amén. De otra manera, no puede morar el Espíritu Santo en nosotros, bendecido. Tiene que hacer esa transformación en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior. Pero recuerda, somos santificados por la palabra. La palabra es el agua espiritual que nos lava, que nos santifica. Voy a leer el 11 otra vez. Y esto erais algunos de vosotros, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados. Mira lo que dice acá. En el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice después? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo esto que leemos acá es por el Espíritu. Mira, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu. ¿Hay alguna acción del hombre ahí? Absolutamente nada. No hay, bendecido. Absolutamente. Es una obra de Dios. La salvación es una obra de Dios. Ahora, en ningún momento tú y yo hemos sentido que hemos sido lavados. Nadie nos ha echado agua. Porque es un asunto espiritual. En ningún momento tú y yo hemos sentido que hemos sido santificados. En ningún momento hemos sentido que hemos sido justificados. Lo creemos por una información del Espíritu. Exactamente. Y el Espíritu es la verdad. Habéis escuchado el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el Evangelio fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es una obra de Dios. Quiero llamar tu atención al 11 otra vez. Dice que esto erais algunos de vosotros, ¿correcto? Pablo le está escribiendo a Corintios. Mira, el Evangelio dice que, o la palabra dice que el Evangelio es, ¿qué cosa?
poder de Dios para salvación. ¿Correcto? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Mira si no será poder de Dios para salvación, donde aquí dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Qué eran estos hermanos bendecidos? Pecadores. Lee desde el verso 9. Mira lo que la palabra, el Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo hizo por estos bendecidos. Mira lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice después? Esto erais Antes. algunos de vosotros. Sí, sí. Pero en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu fueron lavados, santificados y justificados, bendecidos. ¿Tú crees el Evangelio? El Evangelio es confirmado en ti. ¿Cómo? Porque lo crees, lo recibes, lo aceptas. Dios hace esa obra en ti. Esa tierra buena, ¿no? Amén. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Sí, sí. No todos dan frutos al 100%. Al de 30 tienes que tener más paciencia. Cogió la fe, pero no tuvo un cambio tan radical en su vida. El 60 un poquitico más. Hay personas que Dios necesita o quiere en su soberanía, en su voluntad, que cuando esa persona escucha el Evangelio tenga una transformación al 100%. Hay drogadictos que han dejado de sentir la necesidad de la droga por la conversión de que esa tierra no buena dio fruto a un 100% en su vida, y a lo mejor eso es lo que el Señor quiere en la vida de esa persona. Pero al final del día lo importante es esa doctrina que nosotros predicamos, bendecida. Pon en tus notas, por favor. Santificados por el lavamiento por la palabra. Santificados por el lavamiento por la palabra. Nota que esto es un asunto espiritual, ¿correcto? No es un agua de un río, no es un agua de una piscina, no es un agua de nada de eso, bendecido. Que ese es otro becerro de oro moderno. Mira, vete a Tito 3:3, por favor. Tito 3:3. Tito. Mami, cuidado con ese café, casi el lee. Tito 3:3, por favor. Mira qué tremendo esto, bendecido. 3:3. 3. Muy parecido a lo que leímos ahorita en Corintios. Dice, bendecidos. Porque también, ¿qué cosa? Éramos. En Corintios decía erais, ¿verdad? Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos. Bendición, mucha gente vive en este asunto, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Así vivíamos, así éramos. Así hay mucha gente hoy en día, bendecido. Y muchas veces nosotros queremos cambiarlos, pero es solamente el amor de Dios que cambia a esa gente. Y solamente su voluntad cambia a una persona. Solamente su propósito, solamente ese llamamiento a esa persona escogida. Mira lo que dice acá, bendecido. Mas cuando la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con los hombres se manifestó. Mira lo que dice después.
no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas ¿por qué? Su misericordia. Su misericordia. ¿Qué hizo? Nos salvó por el ¿qué? Lavamiento de la regeneración. Esa palabra regeneración, importante, bendecidos. Regeneración. Lavamiento, no de agua. Correcto. No puede ser agua, el agua no hace nada. El agua te moja en la carne, más nada. Después te secaste y se acabó. Regeneración significa renacimiento. Renacimiento. No importa si te bautizaron de chiquito, si te bautizaste de grande. Renovación espiritual significa también. Regeneración significa renacimiento, renovación espiritual. Voy a leer otra vez desde mas por su misericordia. Verso 5. Mas por su misericordia nos salvó. Mira de qué manera. Por el lavamiento de la regeneración o el renacimiento o haber nacido de nuevo o una renovación espiritual y de la renovación del ¿qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo, bendecido? La palabra. Y de la renovación del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, Él nos lavó, nos regeneró, nos renovó, pero no solamente hizo eso, sino mire el 6, el cual derramó en nosotros ¿cómo? Abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador. Por Jesucristo. ¿Qué decía Corintios? En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu. Santificados por la palabra, bendecido. Dios mío. Ve a Efesios 5:25, por favor. Quedamos en el 6. En el 7. El 7. Sí. Bueno, en el 6. Te leo el 7. Para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Efesios 5:25, por favor. Efesios 5:25. Qué tremendo, bendecido. Dice, bendecidos, maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, bendecidos? ¿Para qué se entregó por la iglesia? Mira, para santificarla, purificándola. Esa palabra purificándola significa limpiar. Por favor, pon limpiar. En el lavamiento del agua. Por la palabra. ¿De qué? Por la palabra. Por la palabra. ¿Tú sabes qué estamos haciendo ahorita, bendecido? Nos estamos lavando con este evangelio de gracia. Esta es la manera que nosotros nos lavamos nuestra mente, nuestro hombre interior, bendecido. El Señor dice, mi evangelio es mi poder para salvación. Con la palabra, Dios nos lava, nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos justifica. Porque la palabra es el Espíritu. Esa palabra lavamiento significa baño, bautismo. Recuerda que Él nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Sí, Señor. Nos bautizó. Y cuando nosotros leemos aquí lavamiento, baño, bautismo del agua en la palabra, ese es el bautismo del Espíritu. Baño, bautismo. Dice el 27. Mira por qué Él hizo todo eso. Para que la presentase a sí mismo, es la única manera, bendecido. Si Él depende de nosotros, no hay iglesia, bendecido. Iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa palabra santo significa lo mismo que significa santificados. Hacer santo, purificar, consagrar.
Todo es por el Espíritu. Somos santificados en la palabra de Dios, bendecidos. Vea Juan 3:5, por favor. Juan 3:5. Mira qué interesante esta conversación, bendecido. Vamos a leer desde el 3. Vamos a leer desde el 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios si no, mira, nace de nuevo, lavado, santificado, justificado. No puedes. Dice el 4, Nicodemo, pensando en la carne, no era espiritual. Exactamente. Nosotros lo entendemos hoy en día por la revelación del Espíritu. Amén. Nicodemo estaba igual que todos aquellos que dijeron: tú eres el Elías, tú eres un profeta, etcétera, ¿no? Dice: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Estaba pensando en qué? En la carne. Sí, Señor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, circula eso y pon la palabra. Del agua, la palabra. Del lavamiento por la palabra, acabamos de leer, ¿no? En Efesios. El que no naciere de agua, de la palabra y del Espíritu. Voluntad de Dios, circula Espíritu y pon voluntad de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, le está diciendo: el que no escucha y cree no puede entrar en el reino de Dios, porque si escuchas y crees, ya eres lavado, ya eres santificado, ya eres justificado en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu. Eso es lo que está diciendo, bendecido. Mira el 6, lo que es nacido de la carne, ya que Nicodemo mencionó que cómo el hombre podía entrar al vientre de su madre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es menester nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué lindo, Dios mío. Gracias, Señor. Nosotros no sabemos, bendecido, a quién el Espíritu le va a dar la bendición y la gracia de nacer de nuevo. ¿Cómo? Escuchando y creyendo el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, porque nos lava, nos santifica, nos justifica. Nos santifica la palabra del Señor. Hermano, ¿por qué dice que la palabra nos santifica? Juan 17:14, por favor. Aquí queremos tener una característica, y es presentar evidencia de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestra esperanza. Juan 17:14. Mira, aquí va a quedar más claro que el agua de la palabra. Amén. 17:14, ¿estamos ahí? Amén. Dice el Señor Jesús hablando: yo les he dado tu palabra. ¿Por qué era necesario eso? Porque es que eso es lo que nos salva, bendecido. Y el mundo los ha aborrecido, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué dice el 17? Santifícalos por tu verdad. ¿Qué dice después? Tu palabra es verdad. ¿Dónde somos santificados? Por la palabra. Por la palabra, bendecidos.
Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos, ¿yo qué cosa? Me santifico a mí mismo. ¿Quién era la palabra? Él. Y la palabra se hizo ¿qué? Carne. Yo por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados ¿en qué? Por la verdad. ¿Quién es la verdad? Él. El Espíritu de verdad. Sí, Señor. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de bautizarse en agua, tomar la Santa Cena, guardar el sábado, guardar rituales, bautizar a los niños de chiquitos, comer una hostia, guardar sacramentos. No bendecido, por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos, por el testimonio de quién fue Cristo Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 7:37, bendecidos. Cristo Jesús lo es absolutamente todo, bendecidos. Solo en Él hay salvación, ¿verdad? ¿Estamos ahí, bendecidos? Gloria al Señor. Mira qué interesante lo que dice acá, bendecido. Mira qué interesante. Dice, en el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué? Y beba. Y beba. ¿Agua física? No. La palabra, gracias. La palabra. Y esto dijo, mira, el 38, perdón. El que cree en mí, Amén, gloria a Dios. como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de ¿qué? De agua viva. ¿De qué estará hablando el Señor? La palabra. Mira lo que dice el 39. Y esto dijo del Espíritu. ¿De qué estaba hablando? Del Espíritu. No de agua física, no de agua natural. De su vientre correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. No los que se bautizaran, no los que hablaran en lengua, no los que creyesen en el testimonio del Señor Jesucristo. Porque aún no habían sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Terminamos con Juan 4:7, por favor. Juan 29. Al 39. Vamos a leer varias porciones y ya. Juan 4:7. 7 dice, viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios. Circula esa palabra don y pon Romanos 5:15 al 16, por favor. Y te voy a leer Romanos 5:15 al 16. Dice, mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don. Porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice aquí a la mujer samaritana, si conocieses el don de Dios, que era Él mismo, bendecidos,
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua ¿qué? Viva. Viva. Circula agua viva y pon espíritu, palabra. Agua viva, el espíritu, la palabra. Verso 11. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Qué estaba haciendo la mujer samaritana? Pensando igual que Nicodemo, ¿sí o no? Exactamente. Igualito. Claro. Igualito, bendecidos, pensando en lo natural. Así es. No tenía idea de lo que era el asunto espiritual acá. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Sí, Señor. Cualquiera que guarde sacramentos, que guarde bautismo, que guarde el sábado, tú sabes que lo va a tener que volver a hacer porque siempre va a estar sediento, bendecido. Sí, Señor. Sediento de algo. Y por eso es que el ser humano continúa obrando y haciendo obras. Haciendo cosas. Porque no han tomado el agua viva. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, por siempre no tendrá sed. Santo. Mas el agua que yo le daré será en él fuente de agua, que salte ¿para qué? Gracias, Señor. Bendecido, si alguien quiere probar con ese verso que está hablando del bautismo en agua, está perdido completamente. Verso 15 dice, la mujer le dice, Señor, dame de esta agua, para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Estaba todavía pensando en la carne. Ve al verso 21, por favor. Verso 21. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando vosotros ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación es de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Circula eso por favor, si no lo has hecho, y pon por ahí, con una mente renovada por el Evangelio. Eso es lo que significa, con una mente renovada por el Evangelio. En espíritu y en verdad. Una mente renovada por el Evangelio. Porque también el Padre tales busca que le adoren. ¿Dios es qué? Espíritu. Claro. Verso 24, ¿no? Sí. Dios es espíritu. No es materia física, bendecido. Y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Circula verdad y pon la palabra. Circula verdad y pon la palabra. Verso 25, dícele la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir, el cual se llama Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que habla contigo. Él era el Mesías, ¿no? Entonces fíjate, bendecidos, podemos concluir fácilmente lo siguiente. Mira, el Espíritu, la verdad, la palabra, el Evangelio, igual a el agua viva. Y todo esto es el Señor Jesucristo. Creo que fácilmente podemos concluir eso en esta tarde. El Espíritu, la verdad, la palabra, el Evangelio, el agua viva es el Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
El Señor es el Espíritu, dice en Corintios, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Evangelio es claro, bendecido. El Evangelio es claro. El Espíritu, la verdad, la palabra, el Evangelio, el agua viva, el Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Amén. ¿Lo creemos, bendecidos? Yo lo creo. Por la gracia y por la misericordia del Señor, yo creo lo que la palabra dice. Mira que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Amén. Nosotros estamos completos en Él. Por eso, bendecido, también el Evangelio dice que para los que están en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque nosotros leímos ahí, dice, y esto erais algunos de vosotros. Y cuando leemos a qué se estaban refiriendo, cosas fuertes, ¿no? Sodomitas, afeminados, idólatras, un montón de cosas, de características de la carne que solo el Espíritu Santo puede cambiar la vida de un ser humano. Solo el Espíritu Santo, por el poder del Evangelio, que es poder de Dios, que salva a aquellas personas que están en concupiscencia de la carne, en ignorancia de su mente. Pero al final del día nosotros compartimos y es el Señor el que da la revelación del Espíritu, de la verdad, del Evangelio, de quién es Jesucristo. Por eso es que decimos mucho acá, tenemos que estar agradecidos, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Es la única razón, bendecido, que nosotros creemos el Evangelio. Es la única razón. Es la única razón que estamos aquí escuchando este mensaje, escuchando estos estudios todas las semanas, para crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien?